Vamos a Éxodo 6. Seguimos estudiando ese periodo de una persona inconversa, o sea, una persona que no ha recibido a Cristo todavía. Es más, podemos estar hablando de personas que supuestamente ya lo recibieron, pero que no, o que su profesión de fe, como se dice, no fue sincera, fue obligada o inducida. Son cosas que que esa persona, antes de aceptar a Cristo, debe de saber. Y aquí en Éxodo 6, versículo 7, dice, el tema anterior está al final del versículo 6, cuando dice, os libraré de su servidumbre y os redimiré. Es lo que vimos. Vimos que la redención es doble. Primero somos redimidos de nuestros pecados, pero luego tenemos que ser redimidos del pecado, un ser vivo, la simiente de Satanás. Pero en el 7 dice, y os tomaré. Esa es otra cosa que una persona que no ha recibido a Cristo debe saber. O sea, aquí estamos antes de la Pascua, o sea, ese periodo de la persona inconversa. Esa palabra, os tomaré, la palabra tomar es la kaj, como laca, pero al final le agregamos una K y una J, la kaj. Esa palabra se puede traducir como acercarse. Si yo quiero tomar la Biblia del hermano y yo estoy acá, yo tengo que acercarme para tomarla, es la idea. O sea, tomar implica eso, acercarse. Yo voy a tomar algo. Significa adoptar. Si yo tomo esa Biblia, ya la tengo conmigo, la he adoptado. También significa adquirir, es lo mismo. Arrebatar, tiene mucho significado, pero hay uno que me interesa mucho. La caja, que es tomar, también tiene que ver con casarse. Si vamos a Deuteronomio 22:13, dice, cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella, la aborreciere. Cuando alguien ha tomado mujer, cuando alguno tomare mujer y después de llegarse a ella, o sea, tomar significa eso, llegar a tener una relación íntima. Entonces lo que Dios nos está diciendo es eso, yo quiero tomarlos a ustedes. Eso está dirigido a su pueblo, pero nosotros, cuando recibimos a Cristo, somos su pueblo. Entonces debemos de entender, todos nosotros, que lo que quiere Él es tomarnos para que seamos su esposa. A eso Dios le llama un misterio. Y vamos a tratar de explicar por qué es un misterio. Obviamente hasta donde nuestro entendimiento nos permita. Si vamos ahí a Éxodo 4:22, en un versículo
conocido, dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel, todo el pueblo, estamos hablando ahí como de 2 millones, es el cálculo que se supone que habían los que estaban saliendo de Egipto. Dice, así ha dicho Jehová, Israel es mi hijo, mi primogénito. Entonces Dios le está diciendo a ese pueblo que ni siquiera ha celebrado la Pascua, le está mandando a decir a Faraón que ese pueblo es su hijo y su primogénito. Y su primogénito es Cristo. No hay otro. Entonces Dios le está mandando a decir a Faraón, ese pueblo es Cristo, mi hijo, mi único. Y todavía no ha celebrado la Pascua. Ahora en el versículo 6, Él quiere que ese hijo, ese pueblo que Él ha tomado por hijo, sea su esposa. O sea, el hijo es su esposa. Es un misterio. Ese es el lenguaje de Dios. Por esa razón, ese deseo de Dios, en el Antiguo Testamento, podemos encontrar al Padre Celestial buscando esposa. De hecho, aquí está buscando esposa. Está diciendo, yo quiero que este hijo, mi primogénito, Cristo, sea mi esposa. Entonces, el Antiguo Testamento nos habla de eso. En el Nuevo Testamento, bueno, resulta que en el Antiguo Testamento el Padre busca esposa, pero no logra concretar su matrimonio por la infidelidad de ese pueblo. En el Nuevo Testamento no vemos al Padre buscando esposa, sino que en el Nuevo Testamento vemos al Padre buscándole esposa a su hijo. Ahí lo que vemos es que el Padre prepara las bodas para la boda de su hijo, el Espíritu Santo prepara a la esposa y el Hijo la santifica. Dice Efesios 5, del 25 al 27, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, lo que decíamos en la oración, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Hermanos, asimilemos, apropiémonos de la palabra de Dios. Es el estudio de la palabra y la obediencia a esa palabra la que va a permitir que nos santifiquemos y nos purifiquemos, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. O sea, el Padre prepara las bodas. Dice la Escritura que Él prepara la cena. El Espíritu Santo se encarga de prepararla, indicarle a la esposa qué es lo que le gusta al hijo. Y el hijo se encarga de purificarla. Ahora bien, en la sombra, el viaje, lo que estamos estudiando, vemos que no todo el pueblo llegó a ser su esposa.
La mayoría de ellos, dice la Escritura, murió en el desierto. Eso significa que hay requisitos para ser la esposa del Señor. La meta era llegar a Jerusalén y específicamente a Sión. Si vamos a Isaías 62, vamos a leer el versículo 1 y el 4. Dice: por amor de Sión no callaré. Pero hay que entender que aquí ya es el pueblo viviendo en Jerusalén, pero ellos tuvieron que salir desde Egipto para llegar ahí. Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Versículo 4 dice: nunca más. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando salga como resplandor su justicia y que su salvación se encienda como una antorcha. Cuando eso ocurra, nunca más te llamarán desamparada. Le está diciendo a Jerusalén y a Sión, lugar santo, lugar santísimo. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Epsiba. Eso quiere decir: mi deleite está en ella, en esa esposa que ha sido santificada, purificada. Dice: mi deleite está en ella. Y tu tierra, Jerusalén, Beula. ¿Qué significa Beula? Desposada. Ya vamos a ver de qué está hablando el Señor. O sea, desposada es lo mismo que estar casado. Entonces Dios hace ese viaje. Primero, ahorita estamos viendo una etapa de antes de la Pascua, antes de la salida. De ahí tiene que salir y llegar, y hasta que entra, Él le dice: tú eres mi esposa, tú eres el deleite de mis ojos. Por eso, por orden de el Padre Celestial, cuando Balac manda a Balaam a maldecir a Israel y le dice: mira, maldícelo, mira el pueblo allá abajo, está en un monte, mira el pueblo allá abajo, maldícelo. Y en vez de maldecirlo dice: qué lindas son tus moradas, oh Israel, porque Dios así nos ve. Qué lindas son tus moradas, tus tiendas. Nosotros somos esas tiendas, su morada. Entonces hay requisitos para llegar ahí. En el Nuevo Testamento vemos esto con las vírgenes insensatas, por ejemplo. No todas las vírgenes fueron a las bodas. Aquellas que no tenían aceite permanentemente en sus lámparas no fueron. Habría que investigar qué significa eso, por qué no pudieron partir. ¿Qué significa eso de tener aceite en las lámparas? Es unción. Otro requisito para estar ahí y ser la esposa del Cordero es tener vestiduras blancas. Y las vestiduras blancas son las obras que nosotros, las obras justas que nosotros deberíamos de hacer. Entonces, hermanos, cuando Él dice: os tomaré, y os tomaré por mi pueblo,
Miren qué precioso es Dios, que la hermana puso en sus coros, en su lista de coros para cantar, es precisamente eso. Él quiere que nosotros seamos su pueblo, pero dicho de otra manera, quiere que seamos su esposa. O sea, decir que somos su pueblo nos da una idea de lo que Él quiere, pero cuando dice que seamos su esposa, nos está diciendo todavía algo más profundo. Él quiere tener una relación íntima con nosotros. Pero, hermanos, reconozcámoslo, nosotros despreciamos ese deseo de Dios. Los afanes, el amor por las cosas de este mundo nos desvían de eso. Ese hecho de que Dios se quiera casar con su hijo es un misterio, no es normal. O sea, un padre no se va a casar con su hijo. Ahí hay un misterio escondido. Ese misterio comienza cuando Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Qué es lo que quería hacer Él ahí con Adán? Que ese hombre terrenal se convirtiera en su hijo, Cristo. Lo confirma el Nuevo Testamento. Lo vimos en una prédica pasada, cuando dice Colosenses 1:15, dice que Él, Cristo, o sea, Jesucristo, Él es la imagen de Dios. Y en Hebreos 1 dice, Él es la imagen, la sustancia del Dios vivo. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, lo que quería hacer es a Cristo. El árbol de la vida representa a Cristo. Entonces, si comemos a Cristo, vamos a ser como Cristo. Eso es lo que estaba diciendo ahí, ¿no? El problema es que Adán falló. Fíjense cómo se repite. O sea, el principio es igual al fin. ¿Qué pasó con Adán? No le dio gloria a Dios y creyó la mentira, y entonces Dios no terminó su obra, no terminó de hacer a Cristo en Adán. Entonces fue necesario que naciera el segundo Adán, pero nació Jesús, hecho menor que los hombres, que los ángeles. Y ese Jesús fue coronado de gloria, fue hecho Cristo. Pero pongan atención en eso. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre, hizo a uno. Cuando sale nuestro Señor Jesucristo, Él es el único, el unigénito. Lo dice en Gálatas 3:16, dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, ¿por qué hizo solo uno? O sea, al principio vemos en la sombra que Él lo que quería hacer es uno. En el cumplimiento vemos que Él hace a uno. ¿Por qué eso? No? La palabra nos da la respuesta. Vamos a Malaquías 2, vamos a leer el 14 y el 15. Dice: maldiréis. ¿Por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud. Está hablando de un matrimonio.
Pero, ojo, todo el mensaje de Malaquías es una protesta de Dios contra los sacerdotes que no están haciendo lo correcto. Y entonces dice aquí, son varias las cosas que le reclama Dios a ellos, y aquí hay una más. Entonces dice, más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti, ahí ponga un sacerdote, y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal. O sea, Dios quiere, por ejemplo, Dios no va a aceptar que yo sea desleal con su pueblo, con ustedes. Gracias a Dios hemos hallado gracia delante de Él y tenemos 28 años de estar aquí. Y yo hace unos 3 o 4 años comencé a despedirme, pero no porque me iba a ir, sino que siento que ya estoy en la lista, vamos detrás del hermano Tito. Por las enfermedades, él murió por una enfermedad. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando una enfermedad me mate, o sea, pero siento que puede ser rápido. Pero ¿qué es lo que me pide Dios a mí? Que sea leal con la mujer de mi juventud. O sea, que yo sea leal a mi esposa es una aplicación de una verdad espiritual. La verdad espiritual es que yo sea leal a ustedes, porque cuando el líder, el sacerdote, no es leal a la congregación tiene toda la libertad de perderse. Y entonces Dios está haciendo un reclamo aquí a los sacerdotes que no han tratado bien a su pueblo, y pone como ejemplo, como una parábola, la relación entre un esposo y una esposa. Volvamos a leerlo. Dice, mas diréis, ¿por qué? O sea, el reclamo de Dios, los sacerdotes todavía, ¿y por qué me estás diciendo eso? Porque Jehová ha testiguado entre ti la mujer de tu juventud contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Cuando uno se casa, hace un pacto. No hizo él uno. ¿Y por qué uno? Ahí da la respuesta. Porque buscaba una descendencia. Uno sabe que la descendencia viene del matrimonio entre un hombre y una mujer, pero aquí es entre el padre y el hijo. Él hace uno, y de ese uno quiere una descendencia digna de él. Dice, porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de tu juventud. Entonces, le está diciendo, Dios le está diciendo a los sacerdotes, sean como yo. Mi esposa fue desleal, pero yo sigo siendo leal a la esposa de mi juventud. Ya vamos a ver qué es eso. Aunque mi esposa fue desleal, yo sigo siendo leal. Sean como yo. Eso es lo que les está diciendo. Porque no es una esposa, literalmente una esposa, una mujer. Es su pueblo. En el versículo 16, ahí en Malaquías 2, el siguiente versículo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio. Dios nos da el ejemplo. Si uno fuera sincero con la palabra de Dios,
y entendiera el mensaje. Esto es suficiente para que nuestros matrimonios fueran mejores de lo que son. Es cuando Pablo dice, imitemos a Dios, imiten a Dios. Es lo que le está diciendo Dios a los sacerdotes. Sean como yo, imítenme. No sean desleales. Y ojo, aquí está diciendo, aunque tu esposa te fallare, aunque tu esposo te fallare, tú tienes que seguir siendo fiel al pacto. No lo debes de romper. El pacto se hace delante de Dios y no se debe de romper. No es válido también que decir que estoy cumpliendo con la voluntad de Dios solo por estar ahí y la relación está deshecha. Eso es algo, una obra humana. Ahora bien, ojo, aunque se diera ese caso de que entre el esposo y la esposa ya no hay relación y que solo cada quien vive duerme en su cuarto, o sea, eso es abominable delante de Dios. Pero aún eso es mejor que separarse. O sea, deberíamos de sacrificarnos por los hijos. Es parte del pacto. Y aunque, digamos, podemos acomodarnos a eso, pero pensar en nuestros hijos. Si siguiéramos el modelo de Dios, nos evitaríamos muchas cosas. Entonces el punto que estamos viendo es que Él quiere casarse con nosotros. ¿Para qué? Para que de ahí salga una descendencia santa. Pero es obvio que primero tengo que ser santo yo. Vamos a Isaías 62, versículo 5. En la cita anterior leímos el 4, hoy leamos el 5. Dice, pues como el joven se desposa con la virgen, como un matrimonio natural, se desposarán contigo tus hijos, así como sucede con un matrimonio normal entre un hombre y una mujer, así se desposarán con Dios sus hijos, pero sus hijos todos, solo es uno, Cristo. Obviamente, cuando lo vemos de ese punto es un misterio, no es comprensible a lo que nosotros conocemos, a nuestra experiencia humana. Aquí estamos hablando de algo espiritual. En Efesios 5, 31 y 32, dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Dios quiere que seamos una sola carne con Él, pero no la carne carnal, sino que una carne celestial. Adán tenía una carne celestial, pero carnal. Según las ordenanzas de Dios a Moisés,
Para que hubiera un matrimonio entre un hombre y una mujer, se necesitaban dos pasos, como siempre. Hay dos justificaciones, dos circuncisiones, dos redenciones, dos bautismos, todo. Dos. Ojo, todos esos, el primero, todos están íntimamente relacionados. Y poco a poco, cuando estudiemos la palabra, poco a poco vamos a ir viendo esa relación. El segundo paso, todos están, o sea, la segunda justificación está relacionada con la segunda redención, con el segundo paso del matrimonio, con todo. Es una misma obra. Entonces Dios le ordenó a Moisés que para que un hombre y una mujer contrajeran matrimonio se necesitaban dos pasos. El primero se llama el desposorio, ya hace algunos años hablamos de esto. Y el segundo es la toma. Vamos a Deuteronomio 20, versículo 7. Y quien se ha desposado con mujer y no la ha tomado, pueden ver ahí, son dos pasos. No puede tomarla sin haber hecho primero el desposorio. Hay desposorio y toma. Ojo, aquí estamos estudiando lo que Dios quiere hacer. Uno puede traer ese concepto, ese principio divino y aplicarlo en lo terrenal para nosotros ahora, ¿no? En la cobertura que teníamos antes se hizo énfasis en el cumplimiento. Pero siento ahora que faltó explicar con más detalle el fundamento, que es la relación que Dios quiere tener con nosotros. De ahí sale lo otro. Y entonces se comenzó en la iglesia con el hecho de aplicar esos dos pasos para los jóvenes que se casaban dentro de la iglesia. Hasta donde yo pude experimentar, los casos de los matrimonios que se efectuaron en las diferentes iglesias de esa cobertura fueron más estables que los matrimonios tradicionales, donde no hay desposorio, sino que lo que hay es noviazgo. Pero el noviazgo es la versión del mundo, o sea, la versión satánica del desposorio. O sea, en la Biblia no aparece noviazgo. Cuando usted va al original, cuando veo la palabra novio aquí, va al original, no encuentra novio, encuentra desposorio. Aquí en la iglesia solo hemos tenido, que cuando comenzamos con esa enseñanza y comenzamos a quererlo practicar, solo hemos tenido 2 matrimonios, pero no se cumplió todo dentro de la iglesia. Una pareja ya vino de novio, vinieron acá, y ya estando aquí siendo novios, se les explicó lo del desposorio. De momento no se están congregando con nosotros, pero ahí está el matrimonio. Y luego tenemos el de Víctor Salvador con Laura, solo que el desposorio lo hicimos en la iglesia donde se congregaba Laura, no se hizo acá. Y ya la toma se hizo aquí. No, la toma tampoco va allá, pero ya bajo la cobertura de nosotros.
Pero muchos quisieran tener un matrimonio como el de ellos. Es un matrimonio estable, sus hijos van creciendo muy bien. Como que cumplir la voluntad de Dios es mucho más efectivo que hacerlo a la manera del mundo. El mundo se inventó el noviazgo y la iglesia adoptó ese concepto, pero ese concepto no es el verdadero, es una versión satánica del desposorio. Entonces, ¿en qué consiste el desposorio? El desposorio tiene tres cosas que considerar. Uno es para que la pareja se conozca. En el caso de Dios, Dios ya sabe cómo son. Él mismo nos entregó a pasiones desordenadas, concupiscencias, todo. Él nos entregó, Él ya sabe cómo somos, conoce a nuestro corazón, que somos desleales, infieles, mentirosos, todo, ya sabe cómo somos. Pero nosotros no lo conocemos a Él. Entonces es necesario desposarnos con Él. Dice 2 Corintios 11, versículo 2, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto: porque os celo con celo de Dios, porque os he desposado con un solo esposo. Ojo, o sea, si uno medita en la palabra, porque Cristo, el Hijo de Dios, es uno solo, es su unigénito. Pero ese Hijo de Dios unigénito está formado por muchos miembros. Pero Él se quiere casar con su Hijo. Y es una relación firme, eterna. Entonces dice: yo os he desposado con un solo debe haber una mujer y un solo esposo. Es él odia el repudio. Esa es la carta de divorcio. Él aborrece eso. Obviamente no es fácil. Porque cuando uno es novio, todos saben eso, lo hemos dicho varias veces. Cuando uno es novio, todo es lindo. O sea, el hombre ve a la mujer y la mujer feliz, ¿verdad? Se arregla, todo. Y cuando se casa, como a saber qué pasó, como por un acto de magia, esas atenciones, esos anhelos desaparecen y comienza a salir lo que cada uno es. Y ahí se descubre que ya no era tan lo que había conocido. O sea, la figura más clara es lo que le pasó a Jacob. Jacob se enamoró de Raquel, pero en la mañana, después de la boda, le apareció Lea. Esta no es. Entonces, ese periodo es para conocerse, y nosotros necesitamos conocer a Dios, y por eso es que Él nos pide que escudriñemos su palabra, la carta de amor que Él nos ha dejado, ¿no? En Edén pasó algo. Vamos a Romanos 1:21. Dice:
Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su propio razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido, puesto en tinieblas. Eso pasó. Lo mismo encontramos en 2 Corintios 4, versículos 3 y 4. Este es un comentario de lo que pasó allá. Pero si nuestro evangelio aún está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, el diablo, cegó el entendimiento, o sea, entenebreció nuestro corazón, cegó el entendimiento de los incrédulos, y estos no son inconversos, son los creyentes incrédulos. Dice, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Dios. Acuérdense que cuando Adán cayó, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace este libro? Mostrarnos el camino para alcanzar la gloria de Dios, porque Él no fue desleal con nosotros. Él permanece en su pacto. ¿Y qué pasó ahí en Edén? Eva, parte del hijo con el que Dios se quiere casar, no le dio gloria a Dios y creyó la mentira. Y cuando creyó la mentira, su necio corazón fue entenebrecido. Entonces nosotros nacemos así. Entonces no conocemos nada de Dios. Cuando recibimos a Cristo no conocemos nada de Dios. Lo que entra ahí es la luz para empezar un largo camino de conocimiento. Y ese largo camino tiene dos pasos. Primero, beber leche espiritual no adulterada. Esa es la figura que usa el Señor. Pero ese es para el principio. ¿Y qué es lo que sucede en la iglesia en realidad, ahora, en este tiempo, en todo el mundo? Los líderes le están dando a su pueblo, al pueblo de Dios, leche espiritual adulterada, completamente adulterada. Entonces, el pueblo de Dios, el que va a ser su esposa, nosotros, si queremos ser la esposa del Cordero, tenemos la obligación de escudriñar la palabra para conocerlo, pero no podemos cambiar las cosas. Debemos de entender que primero comenzamos con la leche espiritual. Y ese proceso es largo, va a depender mucho de ustedes. ¿Qué tanto dedicamos, qué tanto es el tiempo que dedicamos para estudiar la palabra? Ese es largo, y va a ser más largo entre menos lo hagamos. Después va a venir el alimento sólido. Pero ¿qué dice Pablo? El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, pero la leche es para que crezcamos, para que alcancemos la madurez. Y entonces cuando alcancemos la madurez vamos a comer el otro alimento, el sólido. Estamos hablando de un nivel espiritual mucho más alto de lo que tenemos. Entonces el periodo del desposorio es para que lo conozcamos. Solo voy a mencionarlos, lo vamos a ver después. El otro que se necesita es se me escapa,
Uno es para que lo conozcamos. Se me escapa, lo vamos a ver después. Hermanos, esa parte es el periodo del desposorio. El desposorio comienza cuando aceptamos a Cristo. Una vez, acuérdense que aceptar a Cristo no es porque hemos hecho una oración. Aceptar a Cristo es cuando tomamos la decisión de cambiar de forma de vivir. Cuando decidimos dejar de estar bajo la potestad de Satanás para pasar a estar bajo la potestad de Dios. Ese momento es el que marca el punto de partida. Y entonces, a partir de ahí, comenzamos a estudiar la palabra. Pero primero esta palabra va a ser como leche para que crezcamos. Entonces necesitamos que el Espíritu Santo alumbre nuestro entendimiento para que entendamos. Así vamos a ir avanzando, hermano.